Listo. Pasamos a la sección de preguntas, por favor. Sesión de preguntas, preguntas para el grupo número 1. Bueno, primera pregunta respecto a cuando muestran lo de contenidos y las cosas que no utilizan. Eh, sí, no sé, más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, cuando muestran el análisis de contenido. Ahí, ahí arriba. Está el mapa con análisis de contenido. Ahí está. Listo. Entonces, respecto a eso, pues, o sea, no es una pregunta, pero me pregunto una observación, no sé. Por ejemplo, transformaciones, o sea, esto me parece como el tema, como la entrada perfecta a transformaciones lineales, ¿no? Porque básicamente todas las conversiones en unidades de longitud son transformaciones lineales. Y pues también se puede hablar de esa propiedad, ¿no? Como si yo tengo dos objetos y los mido en una unidad, ¿sí? Y después transformo, o sea, y sumo esa medida y después transformo esa medida, es lo mismo que si hubiera transformado la medida primero y después sumado las longitudes, no sé, por ejemplo. O sea, y pues eso está como implícito ahí, no creo que no lo utilicen, es más comentario que pregunta. Qué pena. Gracias. Alexander. No se te escucha, Alexander. ¿También? Se te escucha lejos. Muy lejos. Aló. No se te escucha bien, Alexander. No, ¿Ahora sí me escuchan? se te escucha muy mal, Alexander. Si quieres, revisa la conexión nuevamente de tu audio y le doy la palabra. Voy a escribir la pregunta entonces. Ya, ahora sí te escuchamos bien. Ahora sí, bueno. Buenos días, profesor Carlos y colegas, no los había saludado. Mi pregunta básicamente es, bueno, de nuevo felicitar al grupo. Se nota en verdad el esfuerzo que han hecho este semestre, digo, en este módulo. Mi pregunta básicamente es que tengo un poco de confusión porque revisando la tabla de la contribución que ustedes presentan de las expectativas de aprendizaje a nivel superior, eh, pues claramente uno ve al contar los chulitos que la mayor perdón, la mayor capacidad matemática es la matematización. Hasta ahí de acuerdo, porque va incluso de acuerdo con el Colegio San Jorge, con el contexto. Pero revisando el listado del análisis cognitivo del objetivo 2, pues no veo representado esta capacidad matemática en modelización. Hablan de la representación de problemas, pero es que la representación de problemas apenas tuvieron 4 chulitos. Perdón, Alexander, ¿cuál es la Eh, pregunta? Entonces, esa es la pregunta, digamos, ¿por qué no estaban de acuerdo o por qué no se relaciona entre el objetivo, entre lo redactado con el objetivo con la tabla? Con la capacidad matemática predominante de la tabla, perdón, para el objetivo 2. No sé si me hice entender. Ahora el grupo te va a responder si te entendió la pregunta. Fitzgerald. Gracias. Justamente en esta misma diapositiva, me gustaría saber si hay tal vez un grupo o conjunto de secuencias de capacidades que justifiquen la adaptación de sus contextos fenomenológicos en sus tareas. ¿Puedo hacer un comentario adicional? No como pregunta, solo como comentario, como devolviéndonos a la tarea que ustedes proponen de la Torre Colpatrio. Eh, de pronto, recalcar lo comentado en la sesión pasada. Ustedes dicen que la Torre Colpatria mide 196 metros aproximadamente. Para recalcar la importancia de mencionar 196 metros de qué, ¿sí? Sí, de altura o de anchura. Sí, sobre eso. Bueno. Grupo número 2, preguntas. Para el grupo número 2.
En reacción, ay, perdón, en reacción. Ay. If it's to change one thing. Listo, mi pregunta para el grupo 2 es en la diapositiva 10. Ahí es donde muestran que deciden irse solo por la desviación estándar muestral, ¿sí? Mi pregunta es por qué no, ya no toman en cuenta la poblacional, si tiene que ver con el plan de estudios de grado décimo o si es por la complejidad de la unidad que está trabajando y eso sería una unidad distinta o pues, ¿qué pasó ahí? Y ya. Bueno, a mí me llama la atención que cuando estaban en la diapositiva número 13 mencionan que las tareas que se están haciendo y los gustos de los estudiantes, o sea, afirman que el gusto es por algunos deportes como el atletismo y el fútbol y cuidados de la salud, que si para hacer esa afirmación se hizo algún estudio previo para traerlo a colación aquí a la exposición. ¿Alguna otra pregunta para el grupo 2? ¿Tienen alguna otra pregunta ustedes? Listo. Grupo número 3. Bueno, mi pregunta es en la diapositiva 13, donde presentan la tarea 1.2, ahí. Y en la anterior, creo que es la siguiente, donde muestran las gráficas. Mi pregunta es si el único camino que se considera es el gráfico o si ese implica también el algebraico, o si hay alguno que sea únicamente algebraico y si lo consideraron o si pues no es pertinente. Bueno, yo lo mío es más comentario. Yo pienso que si en cada tarea encontraron un camino y ese camino es lineal y el estudiante no tiene como la elección de irse por otros métodos, pues entonces considero que se deberían replantear las tareas. Bueno, mi pregunta para el grupo 3 es, em, Nicolás hace énfasis en que en los procesos matemáticos utilizarán mucho formular y emplear. Pregunta es, viendo la tarea prototípica que se expone, veo mucha formulación en la cual más veo interpretación. No sé, es como un poquito de aclaración, ¿por qué no darle relevancia también a la interpretación? Gracias. Listo. ¿Hay más preguntas? Vale, Danilo, entonces. Perdón, Danilo. Brian, ¿nos ayudas, por favor? Acá está. ¿Nos ayudas, por favor, Brian, a organizar las salas? 10 minutos para que los grupos se reúnan y respondan las preguntas de sus colegas. Sí, señor, permítame un momento, ya las estoy creando. Dime, no. Uno, dos. Dice, ya, ¿sí? Hola, hola. Uno, dos, tres. ¿Me confirman si me escuchan con este micrófono, por favor, los que están en la sala? Sí, listo. Se escucha un poco lejos, profe. Espérame entonces. ¿Ahí me escuchas muy lejos, Brian? Pues yo creería que se entiende bien en la presentación, pero sí lo estoy ¿Y, escuchando un poco lejos, no y sé. ahí, y ahí percibes alguna diferencia? No, Estoy cambiando de señor. micrófonos. Se escucha igual, pero me escuchan bien, Sí, digamos. se Bien, escucha bien, se logra entender. listo. Mucho perfecto. Vale, Brian, gracias. Danilo, Esteban y Germán.
Perdóname, Brian, ¿los estás organizando en las salas o me hiciste alguna pregunta que no te Ah, entendí ay, al no, qué principio? pena, tengo el micrófono abierto, no estoy leyendo cada integrante del grupo y pasándolos a la sala, es que los busco acá y los Ok, voy moviendo. Qué vale, pena. Brian. No te preocupes, gracias. Entonces, ¿y qué eso pasa con todas? Nosotros con la matematización, pues, ¿cómo? La respuesta no entendí. Y la tercera, esta, esto yo lo veo más en el objetivo. Ajá, exacto. Entonces en el objetivo 1 se dice según el contexto. Y ya como en el objetivo 2 estos son conocimientos previos, entonces, Creo que ya estaría. ¿Estás en el hotel y ya vienes para el almuerzo o qué pasó? No, estoy en Quito. No, No no puedo ir. seleccionaste. Bueno, la próxima será. Listo, Sí, sí. estábamos esperando a Alexander para iniciar la conversación. Entonces, grupo número 1, sus respuestas. Bueno, se escucha bien bajito otra vez. eh, no sé. Pues sí, ¿no? Sí. Bueno, listo. Entonces, con respecto a al primer comentario, eso es cierto. Sin embargo, no lo, o sea, lo pusimos como algo que no trabajamos específicamente en esta unidad didáctica, porque las transformaciones lineales se entienden dentro del contexto de función y las funciones se estudian después. Entonces no se usa ese concepto, por más que uno está haciendo de golpe, está haciendo el procedimiento, no se usa el concepto como tal, ¿sí? Se aborda desde otro lado. Ya después cuando los niños aprenden funciones y transformaciones lineales, pues de golpe ahí hacen la conexión, pero en este momento, pues eso no, pues no constituye el centro de nuestra atención, por eso no lo pusimos ahí como algo que no estamos teniendo en cuenta. Con respecto a la segunda pregunta, si entendimos bien, lo que queremos decir es que nosotras, pues no es que afirmáramos que alguno de los dos objetivos o que ambos objetivos prioriza la matematización, ¿sí? Más bien lo que nosotras observamos, y eso está en el documento, es que desde el objetivo 1, digamos que se prioriza, eso sí, formular y emplear, para después en el objetivo 2, como el objetivo 2 tiene una complejidad mayor que el objetivo 1, pasar a la interpretación, que es lo que se prioriza en el objetivo 2, ¿correcto? Entonces, pues eso fue si entendimos bien, es nuestra respuesta. Y con respecto a la tercera pregunta, sí, hay secuencias que justifican la adaptación de los contextos fenomenológicos, pero esas están en el objetivo 1, ¿sí? Como el objetivo 2 ya toma el objetivo 1 como conocimientos previos, pues acá no se vuelve a hacer esta diferenciación, pero en el objetivo 1 sí que está diferenciado qué tipo de conversión se usa. Es decir, nuestros contextos fenomenológicos son conversiones dentro del mismo sistema de unidades y entre sistemas de unidades distintos. Y acá está el grafo de secuencias para el objetivo 1. Si ven bien, como presentamos la vez pasada, las secuencias 11, 4 y 5 corresponden a la conversión dentro del mismo sistema de unidades y las secuencias 6 y 7 corresponden a la conversión entre unidades de distintos sistemas de medida. Entonces, ahí está, digamos, esa diferenciación. En el objetivo 2 y obviamente en el grafo del objetivo 2, esto pues no se muestra con tanto detalle porque eso ya se asume dentro de lo que planteamos para el objetivo 2. Y eso sería todo. Gracias. De Yukovsky. Grupo número 2. Profe, qué pena, se está empezando a escuchar más bajo. Aló, aló. ¿Ahí escuchas mejor? Sí, ahorita Mónica creo que fue la que habló, sí. Sí, Se le escuchaba bien al inicio y empezaba como a bajar el volumen. No sé si tenía lejos el micrófono o qué. Bueno, el grupo número 2 inicia con el profesor Esteban. Ok, espero que pues me estén escuchando bien allá. Em, bueno, pregunta bien interesante porque fue una cuestión de debate
en el grupo a iniciar este módulo, porque nos dimos cuenta que para todo el trabajo que implicaba este módulo y lo que sigue en la maestría, según lo que se nos ha ido comentando, entonces trabajar con desviación estándar muestral y también con la poblacional implicaba muchísimo más contenido en tanto a objetivos, porque para la desviación estándar poblacional tendríamos que tendríamos que haber habido formular otros objetivos, tendríamos que haber formulado otras tareas prototípicas, porque estos conceptos, aunque corresponden a variabilidad de los datos, la desviación estándar, los contextos en los que se aplican son totalmente diferentes, son muy diferentes. Entonces, se abre un espectro muchísimo más grande en lo poblacional y pues hubiera sido mucho más complejo el trabajo de la unidad didáctica, aunque del colegio lo contempla, el programa del colegio lo contempla, pero no lo vimos como obligación o como una implicación directa tener que trabajar con las dos, a pesar de que el programa del colegio lo contempla. Bien. Y nosotros con respecto a la pregunta que nos hace Erika de por qué elegimos la línea de fenómenos personales en los deportes y sociales en la salud, evidentemente no hemos hecho todavía una encuesta al grupo. Lo que puedo decir es que soy actualmente pues el docente director de ellos. En este momento están en noveno y la tendencia usualmente en el colegio es que siguen hacia décimo, el mismo grupo. La descripción que damos es el grupo que continúa. Muy difícilmente llegan estudiantes nuevos a la institución, dado, digamos, como el nivel académico que actualmente tenemos. Y el contexto, digamos, del colegio, aparte de ser, obviamente, de carácter religioso, los muchachos pertenecen a ligas deportivas. Tenemos estudiantes de Liga de Bogotá, especialmente en fútbol y voleibol, pues, digamos, como con muy buen nivel. Sabemos que cada vez que hacemos alguna actividad en el colegio que tiene que ver con contextualizar cualquier área que tenga que ver con la parte kinestésica, les fascina. O sea, pueden uno ponerles un día de lo que sea bailar, hasta el día de las matemáticas o deportes, y es, digamos, que por eso que elegimos una tarea o tareas deportivas. Y tarea de salud, porque tenemos un fenómeno, pues digamos que un poco difícil, y es en cuanto a la alimentación, en especial en la población femenina, y tiene que ver con cosas obviamente de anorexia o alimentación no adecuada, ¿no? Evidentemente, pues las tareas prototípicas que nosotros pusimos no son hechas por nosotros, son tareas que hemos ido parafraseando y hemos ido adaptando, que no serán las de la unidad didáctica de nosotros, porque sabemos que estas no las vamos a poder utilizar, pero que obviamente vamos a ir conociendo el grupo más adelante, porque el profe Germán y el profe Esteban aún no lo conocen. Gracias. Grupo número 3. Con la primera pregunta, con la pregunta que nos hace. Uy, no se escucha nada, no se escucha Hola, nada. hola, hola, hola. Ya, Hola. Ya. recuerda que se escucha muy pasito, Fitz. Ok, entonces comienzo yo respondiendo a la pregunta de Mónica. La tarea las diseñamos nosotros pensando en nuestro contexto de educación virtual por ahora. Es decir, diseñamos o queríamos diseñar una tarea que de alguna forma los obligara a utilizar sí o sí herramientas tecnológicas. De acá que la propuesta de funciones sean funciones para este objetivo y para esta tarea, funciones no factorizables o funciones donde fuese, digamos, difícil, a pesar de posible, utilizar herramientas meramente algebraicas. Entonces, en relación a esa pregunta, sí es posible que el estudiante pueda tomar un camino algebraico. Sin embargo, en nuestro desarrollo, pues para nosotros fue difícil, entonces por eso solamente planteamos el camino gráfico. ¿Listo? Listo, y yo voy a responder las otras dos preguntas. Entonces, primero la de Danilo, ¿correcto? Entonces, ¿por qué no interpretación? Sí, pues lo que mostramos tenía un montón de interpretación. Bueno, la razón es que las conclusiones esas que sacamos, ¿no? Y esa sumatoria y esa como agrupación que se hizo al final, era de los dos objetivos, ¿no? De toda la unidad didáctica. Y en el otro objetivo
no había tanta interpretación, era un poco así de sencillo, ¿correcto? Entonces, formular y emplear eran como el constante en los dos objetivos y en todas las 5 tareas que tenemos. La interpretación en estas dos sí, en una del segundo objetivo también, pero en las otras dos no tanto. Entonces, por eso pues se tomó esa decisión, ¿no? Respecto a el comentario de que replantear las tareas si no tienen caminos alternativos, eh, no lo sé, o sea, de nuevo, nuestro, o sea, digamos que sí existe ese camino alternativo, pero pues como decía Fitz, incluso para nosotros era difícil ese camino alternativo y fue como realmente no tenemos ninguna expectativa de que los estudiantes de grado 10º logren como sacar ese camino, ¿no? Entonces la idea es como forzarlos, entonces como decía Fitz, a que, ok, conocen todas estas herramientas, conocen todas estas cosas, pero se dan cuenta que algunas llevan como a caminos sin salida, ¿no? O a cosas que se les empiezan a salir de las manos y que eventualmente toca hacer un análisis más general y para eso con el apoyo gráfico, que pues para nosotros es fundamental. Y pues sí, entonces precisamente, de nuevo, el nivel de esta tarea tiene una complejidad alta y es precisamente para forzar a los estudiantes a este camino. Digamos que pueden ir por los otros, pero pues el descubrimiento va a ser que a veces, de nuevo, las matemáticas en el mundo real no son tan fáciles y que toca, sí, resolver un poco al final. Es como también es el objetivo. Y listo, eso sería. Vale, ¿me escuchan ahí? Listo. Entonces, vamos a receso. Nos vemos acá a las 9:30. Van pensando, por favor, en la evaluación del módulo. ¿Listo? Para que vayan charlando mientras se toman su café. Supongo que recuerdan la evaluación del módulo anterior. Saben que pues, es un árbol que más o menos reúne las cuestiones del contenido del módulo, las actividades, documento de los apuntes, su evaluación, o sea, todo lo que se hace en el programa. Entonces, para que tengan un tiempo ahora en su café de pensar en eso. ¿Listo? Vale. A las 9 y qué, perdón, profe. A las 2:50 estamos saliendo de la facultad después de unas cervezas, pero a las, a las 9:30 nos vemos otra vez aquí en esta sala. Ok, ok. Bueno, ¿listo? Regresamos. ¿Escuchan bien? Vale, gracias. Bueno, entonces, con respecto a comentarios, tengo unos comentarios particulares a las presentaciones, porque me llamó la atención, digamos, que mencionaran cuestiones muy particulares, ¿de acuerdo? Entonces, por eso voy a hacer las preguntas. En todo caso, como siempre, espero que los grupos, aunque no sea un comentario para ustedes, que lo revisen. ¿Listo? Aunque pues hay, como les digo, cuestiones muy particulares que solamente identifiqué en la presentación de uno de los grupos. Entonces, primero me voy con lo general. Em, Hicieron algunas frases relacionadas con los conceptos o con el desarrollo de los conceptos, por qué no trabajamos esto, por qué sí trabajamos esto otro, ¿de acuerdo? Em, Esteban hizo un argumento que me parece muy válido, muy importante, y es no abordamos esta cuestión del contenido que identificamos, porque eso implica más trabajo en términos de otros objetivos, pensar otras tareas y obviamente todo lo que eso va a llevar al final, ¿vale? Entonces es un argumento muy importante, pero otros argumentos se fueron más, en mi opinión, como por el estilo, como que esto no es lo que se va a hacer ahora, entonces dejamos para que se haga después. Se podría hacer, pero digamos que no necesariamente hay que hacerlo explícito. Y en cierta medida estoy de acuerdo con que uno puede trabajar algunos temas, conceptos o nociones sin hacerlo explícito, pero sí con propósito. Me explico. Yo no voy a trabajar multiplicación con los estudiantes de primaria todavía, pero ya me metí con sumas reiterativas. ¿Sí? Ya estoy trabajando algo que le va a ayudar a los niños a entender el significado de la multiplicación.
pero no les estoy diciendo que eso está relacionado con la multiplicación. Entonces quiero hacer aquí como una diferencia importante que aunque pues yo sé que todos ustedes la tienen clara, pero la quiero hacer y es, a veces pensamos que cuando trabajamos las definiciones estamos trabajando los conceptos y eso no es así. El concepto no es la definición. No podemos tener en nuestra lista de chequeo un chulito donde dice concepto multiplicación cuando definimos la multiplicación. Porque el concepto de multiplicación es muy complejo y necesita muchísimo tiempo para desarrollarse. Porque cuando, por ejemplo, se multiplican naturales, pues los resultados siempre van a estar en el mismo conjunto de números. Pero cuando multiplicamos enteros, ahí la cuestión ya cambia, ¿sí? Entonces, si asumimos que cuando estamos trabajando con naturales la multiplicación ya le pusimos el chulito al concepto de multiplicación, pues estamos equivocados. Apenas abonamos un poco de ese terreno con ese conjunto específico de los naturales. Y el estudiante más adelante se va a estrellar porque así pasa, o así nos pasó cuando estudiantes, o así pasa con nuestros estudiantes, cuando llegamos a trabajar los enteros y espéreme, ¿cómo así que más por menos? ¿Por qué cambia esto? ¿Por qué menos? ¿Sí? Y son cantidades diferentes, significados diferentes de resultado, están en conjuntos numéricos diferentes. Sigue siendo multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, podemos abonar el terreno con esas nociones sin hablar del concepto. Y muchísimo menos, repito, ponerle el check, allá lo trabajamos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, tengan en mente siempre qué relaciones puede establecer el estudiante con lo que está haciendo de sus tareas, con otros conceptos matemáticos, y sin hacer explícito el título, la etiqueta del concepto, llévenlo a pensar en esas otras relaciones que pueden establecer. Entonces, la linealidad, yo la puedo, digamos que abordar de diferentes formas. ¿Mm? Fíjate cómo siempre el resultado de estas cuestiones está en este conjunto de resultados. Si estamos hablando de unidades de medida, pues siempre que trabajemos metros, metros, ¿qué nos va a dar? Pues metros. ¿Eso cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llevar al estudiante a que interprete esa linealidad sin usar el término linealidad? Pues con preguntas. Es posible que si tienes longitud en metros con otra longitud en metros y lo que quieres hacer es una conversión o, perdón, unidades diferentes de medidas, quieres hacer una conversión, ¿es posible que tengas unidades cuadradas? Pues la respuesta esperamos que sea no, porque no está haciendo un producto, porque no está calculando el área, porque está en lo longitudinal, ¿sí? Entonces ya puede tener una idea de cómo esos resultados pueden llegar a dejar de ser lineales en el sentido de obtener siempre el mismo tipo de solución, ¿de acuerdo? Pero ahí ya están abonando ustedes un poco el terreno. Y cuando el estudiante trabaje áreas, pues va a identificar que tiene sentido que sea diferente la unidad del área a la unidad de longitud, porque está haciendo cosas diferentes. Si obtuviera lo mismo, pues entraría un poco en el conflicto de, pero ¿cómo así que me van a dar metros si aquí ya no estoy pensando en una sola dimensión, sino aquí ya estoy involucrando el área, estoy involucrando un espacio? Entonces, tengan un poco de cuidado con eso y no den por hecho que hicieron cosas ya y no den por hecho que no pueden abonar a otras cuestiones de conceptos. ¿Listo? Entonces, eso pues me pareció interesante la discusión. Por eso digo que de dos maneras diferentes argumentaron eso. La concreción del tema también es clave acá, en este final de módulo. Seguramente cuando estemos en el módulo 4 y aborden tareas de aprendizaje, van a encontrar cosas que no contemplaron en este módulo y que van a ser importantes para su implementación. Y el caso contrario, que en este momento, cerrando el módulo 3, consideren que hay cosas que son súper importantes para su propuesta, pero con las tareas de aprendizaje del próximo módulo digan, no, no es tan importante. Entonces, pueden aparecer cosas como pueden desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, la concreción del tema, ustedes la van a tener hasta el final del módulo 4. O sea, en este momento ustedes tienen una previsión de cómo es esa concreción, ¿sí? O sea, recuerden que siempre la última actividad es la mejor versión de su trabajo.
siempre. Pero me estoy anticipando un poquito al módulo 4, que dentro de 8 días, les recuerdo, tenemos sesión de inicio de módulo, o sea, no vamos a tener 15 días para vernos otra vez, sino dentro de 8 días tenemos sesión presencial aquí en la universidad y pues obviamente sesión virtual también para inicio de módulo 4. Entonces, en esa concreción de módulo, los objetivos van a poder cambiar. Yo creo que van a poder cambiar en los textos, porque con lo que presentaron hoy, creo que todavía se pueden hacer cambios en los textos. ¿Algún grupo de ustedes habló de una concreción ya, digamos, muy marcada y que reduce un montón lo que habían pensado antes? Pero el objetivo ocupa como 5 líneas. Entonces hay un poco, en mi opinión, de contradicción entre estamos concretando esto a la mínima expresión, pero lo estamos describiendo pues con un párrafo completo. Entonces, si el tema ya tiene ese nivel de concreción, pues el objetivo debería también dar cuenta de esa concreción. Recuerden que en los textos de los objetivos no incluimos el cómo se va a lograr ese objetivo. ¿Cuál es ese cómo? El uso de mediante tal cuestión, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Porque entonces están haciendo énfasis en, por ejemplo, un instrumento, un procedimiento, y entonces el objetivo debe ser general, porque si lo particularizan de esa manera, ya no va a ser una expectativa de nivel medio, se va a convertir en una expectativa mucho más concreta. Entonces, para que revisen nuevamente los textos de sus objetivos. Hubo cambios en tareas prototípicas. Yo espero, mejor dicho, no. Estoy seguro que en el documento dice por qué hicieron los cambios. Pero ese por qué, con el argumento de, o mejor, que en el argumento están descritas las secuencias de capacidades que no se habían activado antes y que se activan con estas tareas, o los errores que no habían identificado antes y que sí se identifican con estas tareas. ¿De acuerdo? Pero sí falta un poco más como de fuerza en esa cuestión que es importante. O sea, ¿cómo después de 3 actividades en la última decimos, no, pues cambiamos lo que hicimos hace 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? Con todo el trabajo que ustedes han hecho, pues eso es como el arquitecto decirle, no, es que ya no tenemos 4 vigas, sino 3. Y yo creo que todos pensaríamos, ¿cómo así? O sea, de 4 vigas pasó a 3. ¿Esta vaina cómo va a quedar? Entonces pasaron hoy como muy por encimita de esa cuestión, ¿vale? Algo que me llamó la atención en todos los grupos, sí, todos los grupos. Hasta donde yo recuerdo, en el módulo 2 se trabaja la estructura conceptual, una revisión general del tema, y luego ustedes se centran en algo que se llama foco de contenido. En ninguna de las presentaciones identifiqué que hicieran referencia al foco de contenido. El foco de contenido es ya una vista con lupa de ese marco conceptual o de ese mapa conceptual, perdón. Entonces me llamó un poco la atención que hicieran referencia, ahora no sé si fue cuestión de términos, pero que hicieran referencia más a ese esquema de ese mapa conceptual general y no al foco. Porque en el foco es donde ustedes en este momento están parados. Entonces, si los cambios los hicieron a nivel general de ese mapa, pues eso tocó el foco o se salieron del foco para mirar cosas generales y con razón, pues esto ya no tiene sentido porque pues desde el principio habíamos dicho que no. Entonces, para que lo revisen también. ¿Listo? Hubo algo en el grupo 2. Si quieres, si tienes tu presentación, la puedes compartir, por favor, Danilo, que me parece muy importante y esto es para todos los grupos, pero en especial para que ustedes lo revisen. Yo vi ese grafo de secuencias de capacidades muy complejo. O sea, con ojos de formador del módulo, te digo, está muy enredado. La representación. ¿Listo? Estoy hablando del grafo, de la representación del grafo. No estoy hablando de sus tareas, estoy hablando de la representación. ¿Y por qué hablo de la representación? Porque esto es lo que me debe permitir, con un vistazo, saber cuántos caminos de aprendizaje hay acá y tener una idea más o menos de la complejidad de los procedimientos. Pero aquí, de un vistazo, lo que tengo es una complejidad de recorrido de los procedimientos.
¿Por qué? Entonces esperen, yo voy a hacer algo para que los demás puedan. Ay, mentira. Que mira, qué pena, profe. Mira que de ese 8 puedes tener una que sea S9, S12 y se vuelven y se juntan en S10. No hay necesidad de que S9 esté allá arriba. Puede estar acá abajo. Y S10, como también va a S6, entonces va a S10, junta esos dos. Sí, yo creo Y que es después cuestión de orden. de S10, o sea, puedes pasar de S6 a S11 sin pasar por S10 o pasando por S10 y de S10 igual a S11. O sea, puede ser un poquito más lineal. A No hay ver, necesidad de que 9 esté por allá arriba. voy a señalar acá y tú me puedes ayudar con tu puntero señalando para que los que están Ah, es que yo. para los que están viendo esto en sus computadores puedan verlo un poquito mejor. Entonces yo voy a señalar y tú señalas también. Vete al primero. Que yo creo que aquí coincidimos con Mónica en el tema de la organización. Acá. Entonces, ¿qué me llama mucho la atención? Entonces señala por favor estas intersecciones que realmente no son intersecciones. Esta de acá. Como el puentecito. Ni esta de acá, ni esta de acá, ni esta de acá. Entonces, a primera vista, pues todos son puentes. O sea, todos se saltan. Entonces, mi angustia, ¿dónde comienza a generarse? Como, pues si yo vengo de la izquierda y voy a saltarme todas las líneas, pues ¿para dónde voy? ¿Sí? Estoy hablando de la interpretación del grafo. Y repito que es la primera imagen que tengo de la caracterización de su objetivo. Entonces, si todas esas líneas que indican ese salto están en toda esta vertical, pues mi primera inquietud es, ¿y entonces para dónde me voy? Si, repito, de izquierda a derecha, paso por debajo de todas esas líneas, ¿a dónde voy a parar? Eso por un lado, entonces para que lo revisen. Puede ser cuestión de orden porque pues efectivamente esta secuencia 9 está por allá en la esquina, pero realmente podría estar más hacia la derecha, porque la continuidad de las secuencias de capacidades, pues si aquí salta, 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 pues significa que todo esto de acá puede estar más adelante, ¿sí? O sea, no estoy pasando de estas a las centrales, sino me estoy pasando a estas que están a la derecha. Y si esta que está arriba se está saltando las centrales, pues entonces me la paso para el final. Con eso se ve un poco más el orden de izquierda a derecha, de la izquierda, las centrales y luego estas. ¿Vale? Si esto está bien hecho, en Vicio o en donde sea que lo hayan hecho, si está bien hecho, si está bien unido, quiero decir, ya sabes que es cuestión de seleccionar esto y cuando tú muevas esto, todas las líneas se van a mover. ¿Sí? Diferente si lo tenemos pintado, porque si lo vamos a mover, pues vamos a tener que mover todas las líneas una por una. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Otra cuestión que me parece clave para que la revisen es este tipo de líneas. Mira, aquí hay dos líneas, pero se ve la cabeza de una flecha. Entonces, mi primera interpretación fue, llego a ese 8 y entonces me voy a devolver y me voy a subir hasta ese 9. ¿Sí? Pero si llego a ese 8, entonces aquí, ¿por qué no hay una decisión de puedo seguir o me puedo ir hasta allá? Que el problema es ese 9. ¿Sí? El problema, Porque el si ahí tengo problema, dos, claro. si tengo dos opciones, que realmente son casi tres. Están dos porque eran dos, eran cuatro, Vale, pero no te preocupes por argumentarme en este momento ok. por qué son, sino es para que pongan cuidado, o sea, para que ustedes lo revisen otra vez y para que los demás revisen sus grafos. ¿Listo? Sí. Esto sucede cuando uno deja en reposo esto y lo ve 2 o 3 días después. ¿Listo? Entonces, te estoy diciendo simplemente mi interpretación. Entonces, llego acá y entonces me devuelvo, o sea que tengo más de una opción para continuar acá. Entonces, debería tener una posible decisión si es que lo voy a hacer acá, porque estoy en el mismo grafo. ¿De acuerdo? Lo otro es que si yo vengo de izquierda a derecha, lo natural que sería para mí subir, porque vengo en este sentido. Porque, pues, si veo la flecha de aquí arriba y esta va hacia abajo, entonces acá esta flecha que va hacia abajo, de ese 8 voy a seguir hacia ese 9. ¿Mm? Pero si estoy viendo en este sentido y me voy hacia la izquierda, pues otra vez vuelve a ser un poquito confuso con esta idea de izquierda a derecha. ¿Vale? Porque me Vale. estoy regresando, me estoy devolviendo. Y bueno, aquí hay otras, si quieres señalar esta por favor de acá, aquí hay otra vez que se salta. Entonces,
viene por acá, yo asumo que sube por acá, pero no se va por acá, se lo salta, por aquí tampoco Sí. se lo salta, viene por acá, ¿sí? Pues sí, esa es la idea. Vale, pero pues se vuelve un poquito complejo. Sí, sí, Y sí. esto va a implicar problemas para ustedes más adelante. ¿Por qué? Porque cuando estén en el módulo 5 y después se pasen al módulo 7, esto lo van a ver los estudiantes, pero con textos, no con S, sino con un texto. Ujú. ¿Sí? Y ustedes, en cambio de presentarles solamente el texto del objetivo, les van a decir, esto es lo que vamos a hacer con estas tareas. Y aquí que lo que va a estar escrito, identificar la información, Ujú. sacar los valores no sé qué, usar el sistema, bueno, no usar el sistema, no, representar gráficamente, representar tabularmente, bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, los estudiantes van a poder leer eso. Y después en la evaluación que ellos van a hacer, le van a poner un colorcito encima de cada uno y van a decir, uy, profe, yo este lo puse en verde porque yo creo que todo está bien. Este lo puse en amarillo porque aunque me lancé a hacer esto, tengo mis dudas, no sé si lo hice bien. Y esto sí no tengo ni idea qué es y yo por allá no me metí. Y cuando quise hacerlo no tuve ni idea en serio de cómo hacerlo. O lo intenté, me quedó todo mal y entonces yo esto no lo entendí. Le van a poner un rojo. Si ustedes se mantienen con esta estructura, va a ser un caos para los estudiantes también, en ese punto de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde me voy? Pero ¿cómo así que puedo hacer esto y puedo hacer esta otra cuestión? Esto no es lo que va a guiar al estudiante a hacer las cosas. Esto es lo que el estudiante va a ver al inicio de las tareas, ya no lo va a tener, digamos que a la vista, y después de hacer las tareas es que ustedes se lo van a volver a presentar y les van a decir cómo se sintieron con esto, qué creen que hicieron bien, qué creen que hicieron regular y qué creen que hicieron mal. Entonces, si esto es complejo, para mí en este momento, saber para dónde cojo, pues pensemos en los estudiantes con unas casillas más grandotas y con más cosas por hacer. ¿Listo? Entonces, yo creo que es reestructurar la organización del grafo y ya tienen un poco de solución. ¿Listo? Los que están en la sala, ¿sí me siguieron? Sí, listo. Gracias. Bueno, entonces, eso con respecto a la complejidad del grafo. Danilo, en tu discurso hiciste una frase, y no recuerdo cuál fue exactamente, fue en la diapositiva número 9, pero recuerdo que terminaste con 3 palabras que me causaron curiosidad. Alto, bajo y nulo. Y pensé que iba a ser una pregunta de tus colegas, pues seguramente no la registraron bien, pero yo la apunté acá como una pregunta. ¿Qué significa alto, bajo y nulo? En ese contexto em, de la diapositiva 9, que ya no me acuerdo qué era lo que estabas presentando en la diapositiva 9. ¿Nos podrías dar un poquito más de detalle sobre Bueno, eso, lo que por pasa favor? es que ¿se escucha? Sí. En el trabajo del módulo anterior, un debate largo. De hecho, con nuestro tutor también hemos trabajado el tema con los valores Z. Digamos que no hemos definido como grupo y seguimos como enlazando lo que hicimos en análisis de contenido. Entonces, en análisis de contenido, nuestras desviaciones estándar tenían 3 categorías bajo el coeficiente de variación. Y usamos el coeficiente de variación para clasificarlas en alto, bajo o nulo, en Ok, cuanto a la diferencia que hay con respecto a la media. Aun cuando la sugerencia de nuestro tutor ha sido que trabajemos los valores Z, no hemos todavía, digamos, que adaptado ese concepto porque nos obligaría otra vez a reestructurar todo. Entonces hemos mantenido como esa sugerencia ahí y hemos seguido trabajando con el mismo concepto o fenomenológico de alto, bajo y nulo. Es por esa la razón. ya, con razón. Sí, señor. Bueno, digamos que en este momento estoy de acuerdo con su tutor, por 2 razones. Una, porque es así, ¿sí? Y porque cuando sus estudiantes vean valores Z más adelante y hagan otras interpretaciones estadísticas más adelante, pues van a tener idea de qué es lo que les están hablando. Y este tema de alto, bajo y el nulo no está, pero tú lo mencionaste. Sí, está. La tercera flecha, bueno, no lo veo, perdón, pero si usted me dice que Acá. está, yo descreo. Ah, nula, ya. Es que es explícito el alto bajo en las anteriores. Sí. Ya, listo. Em,
les estaba diciendo que lo otro es que, bueno, depende de ustedes si lo tienen ya bajo control y si esto se puede entender para después hacer esa traducción a los valores Z, está bien. Sí, ¿Sí? o O sea, sea, desde que ustedes tengan la tranquilidad de no generar ruido dentro del concepto que quieren trabajar, está bien. ¿Sí? Porque es posible que en cambio de ayudar a los estudiantes, pues lo que hagan sea dejarles como un rezago de un error y después entonces sea un poco complicado para ellos dar ese salto a otras cuestiones. ¿Sí? Pero pues bueno, entonces listo, claro, es que no, cuando lo dijiste, yo lo asocié con otra cosa que está en el documento de los apuntes, entonces no es eso. Por eso me llamó mucho la atención. Listo, ok. ustedes lo revisan y toman la decisión entonces. Bueno, aquí ya tenía otra cosa del lado muestral, ya dijeron por qué. Pero Y ¿no una puedo cuestión hacer de un forma. comentario? ¿Puedo hacer un comentario rápido respecto a esto? Lo siento. Listo. Sí, ¿Qué Nicolás. observación respecto a esto? Para que esta clasificación tenga sentido, todos los XY tienen que ser mayores que cero, ¿no? Porque si utilizan datos negativos, esta clasificación como que deja de tener sentido, porque pues los cosas negativos pueden hacer que la media se vaya hasta cualquier valor, ¿no? Entonces, importante aclaración al principio, solamente utilizar datos positivos para que todo esto siga funcionando. Vale, Nicolás. Una cuestión de forma, en una diapositiva también, creo que es la 11, apunté aquí 11, pero no estoy seguro, es la referencia a lo que están presentando. Entonces, hiciste referencia al azul y yo veo ahí dos tonos de azul y me quedé esperando a que dijeras a cuál. Entonces, son cuestiones de forma, ¿vale? Pero si en el discurso estás haciendo referencia a algo, pero no es claro ese algo, pues entonces puedes generar un poco de confusión. Esto va para todos los grupos. ¿Listo? Esto aquí porque Danilo lo mencionó y yo justo estaba viendo la imagen, estaba escribiendo y entonces me quedé esperando cuál de los dos azules. Y siguió a la siguiente y apunté esta duda acá. Bueno, aquí otra vez ya mencioné esto de qué pasó con el foco. Y listo. Gracias, Danilo. Em, y ahora, para el grupo 3 y para los otros grupos, ojo con las tareas prototípicas, porque con la explicación de Nicolás em, y con las palabras también que usó de la tarea un poco guiada, pues la duda es si estamos hablando de tarea prototípica, que es una tarea de evaluación. ¿Por qué guiar al estudiante en la evaluación? Yo este comentario lo hice al principio y pues ahora, y usando los términos de Nicolás, ¿por qué nuevamente, o mejor dicho, nuevamente hago el comentario, ¿por qué si estamos hablando de una tarea de evaluación, tenemos que guiar al estudiante? Si la tarea de evaluación parte del supuesto que el estudiante se va a poder defender, ¿sí? Y ese se va a poder defender es que yo como profesor le he presentado diferentes alternativas para que se defienda al abordar esta tarea. Entonces, pues una tarea de evaluación es poner al estudiante en jaque. Es así de sencillo. Yo lo voy a poner a prueba. Yo ya le di a usted todas las armas. Y ahora es el momento de que se defienda con esto. Entonces, yo asumo que el estudiante va a poder abordar la tarea y que tiene con qué abordar la tarea. Entonces, ¿por qué guiarlo? ¿De acuerdo? Esta situación va a surgir nuevamente en el módulo 5, porque en el módulo 5 van a tener que plantear tarea de evaluación. Entonces, si la tarea de evaluación va a ser una tarea guiada, el formador de ese módulo les va a hacer el mismo comentario. ¿Y por qué están guiando al estudiante si esta es una tarea de evaluación? ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Esteban. Sí, señor. Entonces, a ver, supongamos que el tema que yo estoy tratando con mis estudiantes es resolver métodos para resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Sí? Ok, ok. Y entonces la tarea de evaluación indica que el estudiante tiene que
determinar el valor de las variables. Y si el estudiante no resuelve el sistema por los métodos que yo le enseñé, sino que, por ejemplo, él me dice, profe, yo hice un tanteo y encontré los valores que satisfacían la ecuación. No utilizó la guía que yo le di, no utilizó los elementos que yo le di. Y entonces Claro. la pregunta mía es, ¿cómo hago al formular la pregunta, el requerimiento, para no guiarlo? Es decir, para no hacer que el estudiante haga lo que se pretende, lo que yo como docente quiero eh, mirar o evidenciar si aprendió o no aprendió lo que yo le estaba enseñando. Vale, de acuerdo, entiendo tu comentario, está. Me voy a ir al tiempo anterior al que le estás presentando esa evaluación. Entonces me voy a ir a las clases que el estudiante tuvo antes de esa evaluación. Sí, Si como estudiante yo no uso lo que en la mente del profesor está que me enseñó, pongo eso entre comillas, significa que eso que el profesor me enseñó no tiene sentido para mí. No lo entendí, no lo aprendí. Y entonces cuando me ponen en una situación de jaque en una evaluación, yo voy a defenderme con lo que tenga. Y justamente lo que menos tengo es lo que el profesor cree que me enseñó. ¿De acuerdo? Entonces, si un estudiante toma alternativas diferentes a las que hemos trabajado durante las clases anteriores, ¿qué significa? Que el estudiante no aprendió eso. No tiene sentido para el estudiante. Entonces, más que preocuparme con cómo le hago la pregunta en la evaluación, quiero que nos vayamos un poco antes y pensemos cómo hago que esto tenga sentido para el estudiante. Porque solamente cuando algo tiene sentido para uno, pues uno lo usa. ¿Sí o no? Cuando ha pasado por una experiencia antes parecida, uno, bueno, hablo por mí. Entonces, cuando estoy ante una situación, ante un problema, ante algo que me está generando un conflicto, y tengo la sensación de haber pasado por algo parecido antes, lo que comienzo a pensar es, ¿qué fue ese antes y qué fue lo que hice en ese antes que me ayudó a salir de esa situación? Y comienzo a pensar en eso. Y en la medida en que voy pensando en eso y comienzo a hacer las cosas, comienzo a encadenar más como esos recuerdos y digo, ah, ya me acordé. Claro, es que en ese momento lo que tenía como situación era esto, y aquí aunque esto no es lo mismo, yo creo que me puede llegar a servir. Así es como funcionamos. Y ahí sí generalizo, así funcionamos. Entonces solamente cuando algo realmente tuvo sentido en un momento, lo aprendí, se queda allá agarrado algo en la memoria. Y en el momento en que lo necesite, mi memoria va a ir allá y va a tomar esa información. Que puede ser una situación exactamente igual o que puede ser una situación parecida, pero si esa situación fue significativa, entonces yo voy a echar mano de eso. Si no fue significativa, voy a ponerlo en un término extremo, si fue traumática, lo primero que va a hacer mi cerebro es bloquearla, porque yo no voy a querer, pues sabemos que hay masoquistas, pero yo no voy a querer devolverme a eso, ¿sí? Entonces, Esteban, entiendo tu preocupación, a mí también me pasó muchas veces, pero solo hasta cuando fui consciente de por qué no usan lo que yo estaba seguro de que era la maravilla. Hasta que no identifiqué eso, pues no me di cuenta que lo realmente importante es qué es lo que hago antes, no cómo planteo esa evaluación. Entonces, si tienes esa situación ahora, entonces lo que tendrías que hacer es replantear la pregunta si lo que quieres es que los estudiantes hagan eso. En ese caso particular, lo que tendrías que decirles es, usen esto. Si lo que quieres es verificar que saben usar eso que tú quieres que usen. Pero si la pregunta la dejas abierta y los estudiantes usan todo menos eso, significa que no aprendieron eso y que no tiene esa relevancia, que no tiene ese sentido o esa importancia. ¿Vale? Es como si les diera un juego de llaves y les dijera, pueden con un juego de llaves de tuercas y les dijera, con esto pueden reparar ese aparato. Y ustedes ven esa cantidad de llaves y dicen, ¿y todo esto para qué? Yo tengo los alicates, pues cojo los alicates y le hago con los alicates.
No tiene sentido usar esas llaves porque seguramente no las usaron antes, no vieron para qué servían, no vieron cómo se usaban, cómo se usan. Entonces no tiene sentido que ustedes tengan el juego impresionante de herramientas si siempre con los alicates pues es más fácil. ¿Sí? Listo. Bueno, otra cuestión que también o bueno, que Nicolás hizo la frase fue de manera negativa a una secuencia de capacidades que como no era decisión, aunque aparentemente podía hacerlo, entonces no pusieron secuencia de decisión. Eso lo registré así en la diapositiva número 15, entonces nuevamente, si hay más de una posibilidad de abordar la tarea, debe quedar registrado que en ese punto hay una bifurcación. Porque si existe la posibilidad de hacerlo de otra manera, entonces ahí tiene que estar bien marcado, el estudiante va a poder decidir por qué procedimiento realizar para abordar esta situación. ¿Listo? Entonces no asuman que no lo va a hacer. Y aquí vuelvo a otra frase de Nicolás y del grupo. Creemos que esto no lo van a poder hacer los estudiantes. Y esto habíamos hablado un par de sesiones anteriores. Entonces, recuerden, yo puedo creer que el estudiante no lo va a hacer. Pero, ¿y si termina haciéndolo? Entonces, no estamos considerando conocimientos previos si termina haciéndolo. Porque si el estudiante toma decisiones de hacerlo de otra manera, este es el caso contrario a lo que Esteban nos estaba diciendo. ¿Sí? Esteban sí tenía la tranquilidad de, yo sé que van a solucionar este sistema de dos ecuaciones con alguno de estos métodos, porque eso fue lo que trabajamos durante los últimos 4 meses. Y no lo usaron. Entonces, el otro extremo es este. No, nosotros sabemos que estos estudiantes no se les va a ocurrir plantear algo algebraico. Seguro que no lo van a hacer. Entonces, que no sea ese el argumento para decir que ese camino de aprendizaje no es una posibilidad. Ese camino de solución de la tarea no es una posibilidad. A no ser, pues, obviamente que ustedes ya tengan todo súper bien registrado y caracterizado los estudiantes y digan, estos estudiantes no han visto álgebra. Entonces no se les va a ocurrir plantear una ecuación, por ejemplo. Sí, eso ya es un extremo, pero para que lo revisen otra vez. En cuestión de forma, en una diapositiva hay 3 puntos azules gigantes que no sé qué significan y me quedé esperando porque pensé que tenían un significado particular. Entonces no supe finalmente qué eran y pues recuerden que la información que ustedes presenten, la idea es poder resaltar las cuestiones que sean importantes. Listo. Esas son como las observaciones generales de sus presentaciones. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a la actividad, ya siendo la última actividad, para que sepan cómo terminamos. El micrófono. A mí me quedó una duda en cuanto a lo del foco del tema, porque si bien nosotros hicimos 2 mapas conceptuales en el módulo 2, que fue la estructura conceptual del tema y la estructura matemática del tema, no me queda claro el concepto de foco. ¿No? Vale, entonces soy yo, que estoy desactualizado en los términos. Pero igual, o sea, Lo que igual te pasa es que- referías era a la estructura del tema. Por eso, es que cuando ustedes estuvieron en el módulo 2, menos mal que el profesor Pedro ya está aquí, en el módulo 2 ustedes trabajaron la estructura conceptual del tema y se enfocaron en esa estructura. O sea, ustedes abordaron la generalidad del tema y luego dijeron, nosotros vamos a escoger esta parte de todo ese mapa y ahí es donde nos vamos a centrar. Ese es el foco. Hoy ustedes hablaron de modificaciones que hicieron a su propuesta revisando la generalidad del tema. Entonces, como yo lo interpreto pero si ustedes ya habían concretado que de todo eso del tema es lo que iban a trabajar, ¿por qué se salieron de esa concreción? Para decir, no, es que esto no lo vamos a ver porque esto está por acá, esto no lo vamos a ver porque esto está por allá, es que no vamos a tener tiempo porque esto es muy complejo. ¿Sí? Entonces, por eso les hice el comentario. Me causó curiosidad que todos hicieran referencia a la generalidad del tema y no a esa concreción que ustedes ya habían tenido en el módulo 2. ¿Sí? Ok. Entonces ya no es necesario la ayuda del profesor Pedro. Listo. Listo. Pregunta, Entonces, qué pena. señor, bien, Nicolás.
con eso en mente, me pregunto si sería relevante tener en el listado de análisis cognitivo eso, como esos diagramas conceptual del análisis de contenido ahí, o también para referenciarlos o algo, o no. No, Nicolás. Y digamos que ¿por qué no? Porque en principio eso ya está definido y no forma parte de lo cognitivo. O sea, ustedes ya definieron el tema matemático, eh, ya está definido, o mejor dicho, está ya descrito, está implícito o explícito en las explicaciones que ustedes han presentado cuando presentan la redacción de sus objetivos, cuando argumentan por qué ese objetivo quedó caracterizado de esa manera. Por ejemplo, eso fue lo que hicieron hoy. Entonces, en esas descripciones ya está la referencia a ese contenido. En las tareas de aprendizaje, ustedes también cuando argumentaron por qué tareas prototípicas, ustedes hicieron referencia a los contextos fenomenológicos también, ubicaron diferentes tareas en diferentes contextos metodológicos, hicieron referencia a los sistemas de representación también. Entonces, digamos que eso ya está implícito en este punto. Devolverse, o mejor, no más que devolverse, es dejar explícito nuevamente ese marco conceptual general del que en este momento están trabajando solamente una parte, pues digamos que no va a dar como mucha información en ese documento. ¿Listo? O sea, lo que ustedes han hecho en todo este proceso ha sido concretar cada vez más el tema que ustedes quieren trabajar. Entonces, si dejan como referencia que al final el documento de listado de análisis cognitivo es una referencia, si dejan como referencia algo que realmente ya no es la referencia, pues, digamos, sería dejar información que no va a ser necesaria en ese documento. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, o mejor dicho, un ejemplo de otro documento que van a comenzar a construir el próximo módulo, es el documento de fichas de las tareas. En ese documento fichas de las tareas, ustedes van a comenzar a registrar toda la información de la implementación específicamente. ¿Sí? Y vamos a tener un archivo de análisis del listado del análisis cognitivo por un lado, y van a tener otro documento con las fichas de las tareas que va a ser su implementación. Entonces, cada documento contiene la información necesaria para trabajar el módulo en el que están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren verlo como de esta manera. No significa que van a perder de vista los documentos de referencias. O sea, ustedes pueden devolverse al documento que trabajaron en el módulo 2 y en el análisis de contenido tantas veces como quieran. Lo que estoy diciendo es que llega un punto en que ustedes ya dejaron ese documento como referencia y ahora pasan al otro análisis, y en ese otro análisis van a tener un documento de referencia de ese análisis. En el siguiente módulo vamos a tener otro análisis y van a tener un documento de referencia para ese otro análisis. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, ahora sí, ¿hay alguna otra pregunta para el cierre del módulo 3? ¿No? Listo. Entonces vamos a pasar a la evaluación del módulo. Profesor, no sé si tenga algún comentario antes de... Ok. Voy a compartirle mi pantalla mientras... Ah, no, mentiras. Ahí está compartida la cámara. Aquí está. Buenos días a los que están por allá por fuera. Venía sencillamente a saludar. Buenos días. Sé que a los que están aquí espero verlos dentro de un rato socialmente. Qué bueno que hayan terminado el módulo 3. Tomen aire. No sé si ustedes saben que yo cuando se viene un módulo digo que es light o no es light. El módulo 4 se requiere mucho trabajo y somos conscientes que para cohortes como ustedes, que el módulo 4 está al final del año, es muy duro porque en el final del año también hay mucho trabajo. Pero el módulo 4 ya después se tranquiliza. Listo, mucho ánimo y nos vemos ahora, y lástima a los que estén afuera que no hayan venido. Listo, les comparto desde ya mi pantalla para que ustedes puedan seguir la ruta que les voy a mostrar para la evaluación del módulo. Entonces,
Cuando ustedes ingresen a bloque neón, entonces ustedes ven los módulos que hasta ahora o han visto o están viendo. En este caso, ustedes van a poder ver aquí al costado izquierdo estas unidades de bloque neón, que son cuestiones generales, módulo 1, 2, 3, y ya está visible para ustedes el módulo 4. Si van un poco más abajo, pues ustedes no están viendo ya el contenido de los otros módulos, pero después de módulo 4 sí pueden ver este módulo acá, esta unidad que es evaluación módulos. Entonces, cuando ingresen en esa unidad de evaluación módulos, en el costado derecho en el listado, la última opción dice árbol de evaluación módulos. Cuando pulsan en ese texto, que tiene un enlace, se va a abrir una nueva pestaña en el explorador con este arbolito, este mapa conceptual. Y están las cuestiones para evaluar el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que dejamos como una primera opción es lo que podemos mejorar, que es algo que queremos que ustedes piensen como grupo, de manera individual también. Y luego vemos algunas cuestiones relacionadas con lo curricular, que como pueden ver en este mapa, pues nos referimos al contenido, a lo cognitivo, a lo formativo, a la evaluación. Para cada una de estas cuestiones, pues hay otras. Entonces, por ejemplo, en el contenido, los temas que se abordaron, si les parecieron interesantes, relevantes, si faltan o sobran, las actividades, cómo fueron las indicaciones para las actividades, la distribución de las actividades durante el módulo, la cantidad de trabajo percibida durante el módulo también. Bueno, me pasó otra herramienta para dar más ejemplos en cuestiones de metodología. Entonces, ¿qué es la metodología, el trabajo en grupo? ¿Cómo se han organizado? ¿Qué problemas han tenido? ¿Qué han tenido que cambiar? Las presentaciones y discusiones, redacción y formato, si han tenido o tienen alguna sugerencia o problema con plantilla, gráfica, listados, archivos, etcétera. Y finalmente, evaluación, comentarios individuales y evaluación por pares. Entonces, les repito, aquí está muy bien condensado en términos de lo que estamos haciendo en la maestría, lo que hacemos con ustedes como programa de formación, y es las cuestiones de evaluación, metodología y lo curricular. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les solicito que hagan es que van a tener 10 minutos para que en grupo seleccionen un par de estas ramas, las que consideren importantes para su evaluación, en cualquier sentido, cuestiones que quieren destacar o cuestiones que nos rajamos nosotros como programa y ustedes dicen, ustedes aquí están mal, les sugerimos que, y nos digan por qué, ¿de acuerdo? Entonces seleccionan un par de cuestiones de estas, de las ramitas de la evaluación, discuten en el grupo y al cabo de los 10 minutos voy pasando en el mismo orden de presentaciones, 1, 2 y 3, y simplemente cuéntenme cómo evalúan el módulo de acuerdo con qué rama de las que seleccionaron. ¿Listo? Y yo tomo nota de esto. Todos los miércoles, ya se los hemos dicho varias veces, todos los miércoles nos reunimos el comité académico de la maestría y pues discutimos lo que sucedió en la última sesión. Entonces, la próxima semana, el día miércoles, nuestra discusión en el comité académico de la maestría se va a centrar en la evaluación de los módulos. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poder llevar sus inquietudes y, como también creo que saben, las modificaciones que se han hecho al programa en todas las versiones son producto de estas conversaciones de evaluaciones de módulo, ¿sí? Entonces, tomamos en serio su evaluación, eso es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Para que ustedes también se tomen estos 10 minutos muy en serio, por favor. Sé que siempre lo hacen, pero insisto. Listo, Brian, ¿nos puedes facilitar las salas de grupos nuevamente, por favor? Y le pones un temporizador de 10 minutos. ¿Alguna pregunta antes de irse a salas con respecto a evaluación de módulo? En el mapa está todo. Ahora, bueno, una posible aclaración, Profe. pero creo que nos podemos entender muy bien, es, hay un lugar en el arbolito que habla del tutor y el formador. Siéntanse con toda la libertad para hablar de mí estando aquí, yo. ¿Listo? O sea, si no están de acuerdo con algo relacionado con mi trabajo como formador, siéntanse en toda la libertad de expresar. ¿De acuerdo? Yo tomo todas las cosas
de buena manera, no tomo para nada personal las cuestiones y yo entiendo en este momento estamos en etapa de formación, estamos entre colegas, entonces lo que me digan, sus razones tendrán y lo revisamos. ¿De acuerdo? Listo. Esteban. ¿Tienes el arbolito abierto ahí? Parece que en este momento funciona súper bien. O sea, es como y en la, o sea, ¿Compartes o lo comparto? los que, o sea, nuestra tutora, como lo compartimos en los documentos, pero en la hoja de Espérate, evaluación porque final, tengo aquí y los abierto. comentarios Pero no te salga de- o sea, verdad, los comentarios que hacen en los documentos son súper, súper claros. Sí, es que es muy lindo. ¿Lo Yo sí escuchamos quiero todas? decir eso. Y lo otro, no quería pensar. Desplazarnos mucho. De pronto por variedad cambiamos el salón, pero les informaremos durante esta semana. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por el módulo. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que descansen. Ya Esteban está durmiendo. Entonces nos hablamos después. Buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Chao. Brian. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.